Dice Mateo 24, verso 21. Porque habrá entonces, dijo Jesús, gran tribulación. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque habrá entonces, dijo Jesús, gran tribulación. No sucedió todavía. Va a suceder. Después que la iglesia sea elevada al cielo para encontrarse con Jesús en las nubes, comenzará aquí en la tierra un periodo de tribulación. Este evento profético llamado la gran tribulación ocurre en medio de el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Cuando la iglesia sea elevada, comenzará ese tiempo. Antes y terminará antes de que Jesús regrese por segunda vez. En Mateo capítulo 24, verso 29, Jesús dice esto. Inmediatamente después de la tribulación, ¿qué va a pasar? Va a venir el Señor. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este periodo de tribulación durará una semana de 7 años. Esto que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo, esta crisis en todas las áreas, no solo una crisis económica, sino una degradación moral como nunca hemos visto. Lo que estamos viendo en el mundo no es nada comparado con lo que va a venir. Por eso Jesús habla de que habrá entonces gran tribulación. Este periodo de gran tribulación durará una semana de 7 años. ¿Por qué digo semana y 7 años? ¿Cómo se deduce esto? De la comparación de varios pasajes de las Escrituras. El profeta Daniel, en Daniel 9:27, dice durante una semana, ese rey, y ahí habla del anticristo, ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Daniel dice que ese tiempo en el que el anticristo va a gobernar va a ser una semana. Y que a la mitad de la semana este hombre perverso, malvado, que todavía no apareció, llamado el anticristo, el antagonista de Cristo, el oponente de Cristo, que todavía no apareció, el anticristo, a la mitad de la semana va a endurecer su corazón contra Dios. A la mitad de la semana. Es decir, en la última mitad de la semana, él va a endurecer su corazón contra Dios. Pero es el mismo Daniel que dice que esa segunda mitad de la semana son 3 años y medio. Por eso le digo que la semana es una semana de 7 años. Dice Daniel capítulo 7, verso 25. Hablará el anticristo, este hombre malvado, perverso, hablará mal contra el Dios Altísimo y durante 3 años y medio, es decir, la segunda parte de la semana de 7 años, la última parte, durante 3 años y medio, hará lo que le parezca mejor. Juan en el Apocalipsis corrobora que son 7 años y que en los últimos 3 años y medio comenzará la gran tribulación donde el anticristo va a endurecer su postura contra Dios. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5.
A la bestia, que es el anticristo, se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses, 3 años y medio. Evidentemente, entonces, este periodo de la combinación de todos estos pasajes, llegamos a la conclusión que esta semana de la que habla Daniel, que va a gobernar el anticristo, que va a ser un tiempo de tribulación, es una semana de 7 años, pero que a la mitad de la semana va a comenzar la gran tribulación. Daniel, el profeta Daniel, es el primero en decir que este tiempo va a ser un tiempo de tribulación. Y Jesús dice que la primera mitad de la semana, la primera mitad de los 7 años, va a ser el principio de dolores. Pero que la segunda mitad de esta semana de 7 años va a ser la gran tribulación. Mateo capítulo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El mismo Juan en Apocalipsis, en su visión de los tiempos finales, también se refiere a la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Juan, hablando acerca de las personas vestidos de blanco, dice: pasarán por la gran tribulación. Y acá es importante que vuelva a reiterar que el término tribulación y gran tribulación es lo mismo. Tribulación son 7 años, pero los últimos 3 años y medio va a haber gran tribulación, según Jesús. Va a ser terrible. ¿Y qué va a pasar en ese tiempo, pastor? Jesús lo explica. Y quiera que el Espíritu Santo vaya abriendo nuestros ojos mientras voy leyendo la palabra de Dios. Voy a leer muchos pasajes, como cada domingo, un promedio de 30 versículos. Por eso yo los leo muy rápido. En la semana hay que sentarse y empezar a rumiar el mensaje del domingo. Y volver a escucharlo, y volver a la palabra, y volver a meditar. Mire lo que dice Jesús acerca de lo que va a ser la gran tribulación. En Marcos capítulo 13, verso 19, Jesús profetizó que en la gran tribulación habrá más angustia que en cualquier otro momento desde que Dios creó al mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. Va a ser terrible eso. Daniel dice exactamente lo mismo en Daniel capítulo 12, verso 1. Será una época de muchas dificultades y angustias, la peor que haya sucedido. Daniel capítulo 9, verso 26 dice: habrá guerra hasta el final y todo quedará totalmente destruido. El ojo profético de Isaías también vio la gran tribulación. Isaías capítulo 66, verso 15. Dice: porque el Señor viene como un fuego para castigar con su furia. Y darles escarmiento. Porque el Señor castigará con fuego y con espada a toda la humanidad. Isaías 65, 12 al 14. Dice: no les espera nada bueno a los que se apartan de mí, no les espera nada bueno. ¿Y por qué vivimos apartándonos de Él? ¿Por qué salimos de la mano protectora, del paraguas protector del Señor? Si ahí estamos seguros. ¿Por qué vivimos saliéndonos del cerco? Merced de los demonios. ¿Tú crees que el demonio te va a perdonar? ¿Alguien en su sano juicio cree que el demonio va a perdonar tu economía, va a perdonar tus hijos, va a perdonar tu familia? Te vas a pulverizar. Y él está esperando como león rugiente que te salgas fuera del cerco. Ni bien sales y pones tus pies fuera del cerco, el diablo te está mirando. Él no descansa, sabe que tiene poco tiempo. Por eso él sabe lo que dices en el lugar secreto y él está acá presente. No se pierde un culto.
No les espera nada bueno, dijo el Señor, a los que se apartan de mí. Pero nosotros jugamos. Jugamos a ver si el león nos atrapa o no nos atrapa. Si nos agarra o no nos agarra. Te va a agarrar. No hay un lugar que podamos estar más seguros que debajo de la mano protectora del Señor. Si vivimos de acuerdo a los principios del Señor, debajo de su protección, estará seguro. Pero el Señor dijo, no les espera nada bueno. Nada bueno les espera. Isaías 65, 12. No les espera nada bueno a los que se apartan de mí. Sentirán hambre y quedarán avergonzados, gritarán y llorarán con el corazón hecho pedazo. El Señor soberano los destruirá. En Joel capítulo 2, verso 2 dice, será un día oscuro y deprimente. Malaquías capítulo 4, verso 1 también vio la gran tribulación. Y él dice, el día del juicio se acerca, el día del juicio. La gracia termina. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. ¿Quién puede saber cuándo termina el tiempo de la gracia de Dios para tu vida o para la mía? Por eso es necesario arreglar cuentas con Dios ya. Y ponerse bajo la mano protectora y el paraguas protector de Dios ya. Entrar dentro del cerco ya. Reparar el muro ya. Cerrar las puertas que se le abrieron al infierno ya. Cuando le abres la puerta al infierno, se te va la bendición, te entra el diablo, te roba todas las bendiciones, le estás dando derecho legal al diablo para que te pulverice. Cierra esa puerta. Dice Malaquías capítulo 4, verso 1, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos. La gran noticia es que la iglesia no va a estar durante ese periodo. Y entonces todos estos castigos, tribulación, angustia de lo que estamos hablando, ¿para quién va a ser? Van a ser para aquellos que se resistieron al mensaje de salvación, para aquellos que rechazaron la cruz, para aquellas personas que aún viniendo a la iglesia y confesándose cristianos, vivieron lejos de la cruz, lejos del Señor. No es una institución la que el Señor va a venir a buscar. Va a venir a buscar a su iglesia, a individuos, a personas que han hecho de Cristo el Señor de su vida. Y va a caer el castigo sobre aquellas personas que lo rechazaron. Después del arrebatamiento de la iglesia se sentirá un vacío en el mundo. Y el mal no tendrá límites. Porque lo único que limita al mal hoy en día, aun cuando nosotros vemos cómo se está multiplicando la maldad aún así tiene un límite. Y el único límite que tiene la maldad es la iglesia del Señor. Es el Espíritu Santo que mora en la iglesia, que le pone un freno, que trata de ponerle un freno a la manifestación de la maldad. Por eso la Biblia dice que cuando la iglesia va a ser arrebatada, el Espíritu Santo que vive en la iglesia, que mora en la iglesia, va a ser también quitado. Entonces la maldad, la violencia, la apostasía y todo lo que sea de inspiración satánica no tendrá límites. Imagínate lo que va a hacer eso. Dice segunda de Tesalonicenses 2:6. Hay un poder hoy en día que impide que ya esté aquí el anticristo. El hombre de pecado mismo no podrá venir hasta que lo que le detiene sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que el poder? ¿Cuál es ese poder que está deteniendo al anticristo y que está deteniendo la manifestación de la maldad? La iglesia, el Espíritu Santo y la iglesia.
Es el único estorbo que tiene hoy el diablo. Es la iglesia. Por eso odia tanto a los cristianos. Y odia tanto a Cristo. Pero cuando la iglesia sea quitada, la maldad no va a tener límite. El pecado, la maldad, la violencia, la apostasía y todo lo que sea de inspiración satánica tendrá libertad para desbordarse a su gusto, ya que no va a haber nada que lo detenga. Entonces va a aparecer este antagonista, este oponente de la verdad y de Cristo llamado el anticristo, que va a trabar una alianza, según parece, va a trabar un acuerdo, una alianza con los judíos. Pero a la mitad de la semana, 7 años, a la mitad de la semana va a romper el pacto. Y se va a endurecer contra Dios. Y según Jesús, entonces comenzará la gran tribulación. La segunda parte de los 7 años comenzará cuando el anticristo, la gran tribulación comenzará cuando el anticristo rompa el pacto y presente una ofrenda asquerosa, dice la Biblia, en el templo del Señor. Mateo capítulo 24. Verso 15, dice: Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo: deben entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan, comienza la tribulación, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día y jamás volverá a sufrir así. Está hablando de la gran tribulación. El mismo Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4 dice: ese personaje, el anticristo, hasta se atreverá a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. El adjetivo que pueda describir lo que va a hacer ese día, ese tiempo, ese periodo, esa tribulación, no se ha encontrado. No hay un lenguaje, no hay una palabra, no hay una frase que pueda referirse, que pueda ilustrar lo terrible que va a ser ese tiempo, amigo, hermano. ¿Cómo deseo que el Señor nos muestre una pizquita nomás de lo que va a ser ese terrible día? La Biblia misma lo menciona de diferentes maneras. Por ejemplo, Isaías lo llamó ardiente ira, el día de la ardiente ira. Isaías capítulo 13, verso 13, dice: haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio. ¡Wow! Va a salir de eje, la tierra va a salir del eje. Por el furor del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente ira. Jeremías dice que va a ser un día terrible. Jeremías 37 dice: viene un día terrible. En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Sofonías lo llamó el día de la furia del Señor. Sofonías 2:2, el día de la furia del Señor. En ese día será espantoso para aquellas personas que rechazaron el mensaje de la salvación. Será espantoso para aquellas personas que vivieron incrédulas, que no dieron lugar a la fe en su corazón ni creyeron en el Señor. Escapemos de ese día. ¿Se puede, pastor? Se puede. Ahora te voy a decir cómo. Mira lo que dice Sofonías capítulo 1, verso 14. Se acerca el gran día en que vendré a castigarlos. ¿Qué evangelio hemos estado escuchando? ¿El evangelio del amor? Claro que es un evangelio del amor. ¿No te parece que es amoroso el Señor que nos está indicando y nos está haciendo ver que es posible salir y escapar de este terrible día? El día de la ira, el día de la furia del Señor, el día en que el Señor va a venir a castigar a los incrédulos, a aquellas personas que rechazaron la cruz de Cristo. ¿No te parece amoroso que el Señor nos muestre que hay una salida?
Dice Sofonías 1:14, se acerca el gran día en que vendré a castigarlos. Ese día se oirán gritos tan horribles que hasta los más valientes llorarán. Será un día de gran enojo, un día de aflicción y angustia, un día de completa destrucción, un día de profunda oscuridad. El día que yo me enoje, le prenderé fuego a la tierra. No habrá nada que los salve y en un instante serán destruidos todos. Sofonías capítulo 3 verso 8 dice, se acerca el día en que vendré a castigarlos y les juro que así va a ser. Cuando me enojo soy como el fuego, voy a quemar toda la tierra. El profeta Nahum en Nahum 1:6 dice, ¿quién podrá enfrentársele cuando se enfurezca? ¿Quién podrá soportar el calor de su furia? Su ira se esparce como el fuego y hasta las rocas son destruidas a su paso. El profeta Miqueas también profetizó acerca de lo que le sucediera a las naciones que se mantengan lejos de Dios, que se le opongan al Señor. Miqueas 4:12 dice, voy a juntarlas a todas las naciones incrédulas, las voy a hacer polvo. Sigamos con el jolgorio nosotros. No vaya a ser cosa que un día nos encontremos en el día de la furia del Señor. Y en lugar de encontrarnos con un Dios de amor, con un Dios que hoy nos otorga la salvación, con un Dios que hoy nos está otorgando la gracia, nos encontremos con un Dios enojado. Donde no haya tiempo más para la gracia y donde ya no hay tiempo para volver atrás. Sigamos nomás. Si pudiéramos reaccionar, hermanos. Si pudiéramos reaccionar y meternos dentro del cerco nuevamente y comenzar a obedecer al Señor, a confiar en el Señor, a respetar sus leyes, a respetar sus mandamientos. Pero nadie lo hace, nadie respeta, no me importa. Todos esos se van a encontrar un día con un Dios enojado, enfurecido, mientras ellos sigan rechazando. Tú sigues siendo fiel al Señor y vas a escapar de estos días terribles que se vienen sobre la humanidad. No existe nada bonito ni atractivo en lo que los profetas dijeron acerca de la gran tribulación. Los hombres lamentarán su destino eterno, pero no podrán remediarlo. Van a ser como el rico y Lázaro. Esas personas van a estar de este lado sufriendo el castigo eterno, mirando a los redimidos del Señor del otro lado, deseando pasarse, y una voz del cielo que le va a decir, es imposible, hay un gran abismo entre ustedes. El tiempo de la gracia termina, hermanos. Y si no arreglamos cuenta de este lado de la vida, en el más allá no hay posibilidades. Me queda toda una vida por delante. ¿Estás seguro? ¿Cuánto es una vida por delante? ¿Cuánto es tu vida por delante? ¿Sabes cuánto es? Nadie sabe. Todos los días, niños, adolescentes, preadolescentes, gente que no espera morir, que no espera cruzar el umbral de la muerte, lo cruza. Gente que pensaba tener toda una vida por delante, esperando arreglar cuentas más adelante, porque así es el diablo. Por eso la Biblia dice, el tiempo de la salvación es hoy. Y el diablo te dice, hay tiempo. La palabra favorita del diablo es mañana. Mañana arregla cuentas. Sigamos todavía un ratito más, revolcándonos en el pecado. Un ratito más. Un ratito más con el adulterio. Un ratito más con la pornografía, un ratito más con la homosexualidad, un ratito más. Un ratito más quedándome con lo que no me corresponde. Un ratito más. Así es el diablo. Si no te puede convencer para que no creas en Dios y para que no confíes en Dios, te dice, dilata el asunto de arreglar cuentas. Indulta el pecado por un tiempo. Y nos mantiene entretenido en el fango del pecado. Huye, hermano, por tu vida hoy. Amigo, huye por tu vida hoy. Ponte bajo el manto, el paraguas protector del cerco. Entra dentro del cerco, cierra la puerta.
Vuelve que la autoridad que le diste al diablo por medio del pecado vuelva sobre tu vida. Mientras tú le obedeces a Dios, entonces la autoridad que le diste al diablo para que te pulverice, vuelve otra vez a ti. Y ya no tiene autoridad el diablo. Cuando te pones en obediencia al Señor, entonces le quitas al diablo la autoridad que le diste por medio del pecado. Mañana, dice el diablo, mañana vamos a arreglar la cuenta. Y el Señor dice, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo aceptable del Señor. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy, la Biblia dice hoy. Mañana dice el diablo, dice mañana. Esas personas sentirán un dolor muy profundo, pero ya no van a poder hacer nada. El sentimiento de estar perdidos les apretará el pecho. La concientización de que otros tomaron un mejor camino y ahora están gozando en un mejor mundo los enloquecerá. Y si no nos cuidamos, el día de la furia y de la ira del Señor también va a caer sobre nosotros. Cae sobre aquellos que no se arrepienten. La furia, la ira, el castigo, el Dios enojado cae sobre los que no se arrepienten. Todo lo que tenemos que hacer es quebrantar nuestro corazón, humillar nuestro espíritu y someternos a Jesucristo. Ese es el camino. El camino para salir, el camino para evitar el castigo, el día de la ira, de la furia del Señor. El día en que el Señor vendrá a castigar, que vendrá a encender fuego en toda la tierra. El camino para evitar eso es quebrantar nuestro corazón, humillar nuestro espíritu y someternos a Jesucristo. No hay otro camino. ¿Cuál es el propósito por el que la Biblia nos deja saber tanto acerca de la gran tribulación? ¿Te das cuenta que no hay profeta en el Antiguo Testamento, no hay escrito en el Nuevo Testamento que no se refiera a este tiempo, a este periodo? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia es tan gráfica a la hora de hablarnos acerca de este tiempo llamado Gran Tribulación? ¿Por qué habló Jesús, Pablo, Pedro, los profetas del Antiguo Testamento? ¿Por qué todo el mundo habló acerca de este periodo? Es claro, para que escapemos del terrible castigo que viene sobre aquellos que no se arrepienten, para que evitemos caer en la trampa de aquellos que no se arrepienten. Sería de necios no reaccionar ante la advertencia de semejante condenación eterna. Sería de necio que saliéramos de acá indiferente a lo que la Biblia nos está hablando. Sería de necio si seguimos con el jolgorio y con la fiesta y con el pecado, sabiendo que se nos advirtió que hay un día de condenación. ¿Cuándo va a ser eso, pastor? Nadie lo sabe. Por eso hoy es el tiempo para arreglar cuentas. El daño que produce el pecado no solo se limita a esta vida. El pecado te puede condenar a las garras del infierno. Qué perverso que es el pecado. No me voy a cansar de decírselos y espero que usted ore para que yo también lo vea siempre así. No hay peor cosa que el pecado. El pecado no solo te arruina la vida acá, te arruina la vida allá. El pecado arruina tu vida, te consume la fuerza, te drena las energías. El pecado arruina tu matrimonio, el pecado arruina la vida de tus hijos, tu economía. El pecado te arruina acá, pero también te arruina allá. Te manda al infierno. Por eso es que tenemos que vivir lejos del pecado. El diablo te dice tranquilo, no es tan así. Lee la Biblia y vas a ver si no es tan así. No le creas la mentira al diablo, sí que es así. Que Dios es bondadoso y misericordioso con aquellos que lo respetan, con aquellos que lo aman, con aquellos que aprenden a crearle un ambiente de respeto y de honra en su vida, en su hogar. El Señor es bondadoso, es misericordioso con esas personas. Pero va a haber un día terrible de juicio, de castigo para aquellos que rechazaron al Señor, por aquellos que rechazaron la cruz y el regalo de Dios a través de su Hijo.
El pecado no solo te arruina acá, también te arruina allá. Tiene consecuencias eternas. Por eso Jesús dijo en Mateo 25:41, de aquellos que lo habían rechazado, dice: aléjanse de mí, váyanse al fuego eterno. Los pecadores conocen lo mejor de los placeres terrenales, pero no conocen lo peor de su castigo. Todos nosotros conocemos lo lindo que es acá, pero nadie conoce el castigo por cometer semejantes pecados. El fuego terrestre se puede encender con una leve brisa y apagarse con unas cuantas gotas de agua. Pero mirá qué pasa cuando el Señor prende el fuego. Isaías capítulo 30, verso 33 dice: el Señor con su aliento le prenderá fuego como una corriente de azufre ardiente. Mi querido, ¿dónde encontraremos agua para apagar el fuego de la ira y del enojo del Señor cuando Él se enoja? Nosotros creemos que porque Dios es un Dios de amor va a tolerar que yo siga con mi vida de festín de pecado. No es así. Qué mal nos hace seguir el camino del pecado. Qué mal nos hace seguir el camino de Satanás. El camino de la oscuridad, el camino de las tinieblas. Nos hace muy mal. Viene ese día de gran tribulación, como nunca ha habido, dijo el Señor. Pero es posible escapar de ese día. Mi pregunta es: ¿para qué arriesgarnos a ir al infierno si tenemos una mansión celestial que nos espera a cambio de qué? De fe y de arrepentimiento. Si no endurecemos nuestro corazón y confesamos a Cristo y nos humillamos delante de Él y nos sometemos a sus leyes, entonces hay una salvación. Y ese destino eterno de condenación eterna es cambiado, canjeado por un destino, por un pase seguro. Un destino eterno de salvación en Cristo Jesús. Quiero invitarlos a todos a que no dejemos pasar la oportunidad que el Señor nos está dando al mostrarnos y revelarnos lo que va a ser el día de la ira del Señor, el día en que el Señor le va a prender fuego a todo, el día del castigo del Señor. Que no dejemos pasar la oportunidad hoy de arreglar nuestra vida con el Señor, de ponernos bajo la bendición de Dios. Aquellas personas que comienzan a hacer de Dios, del Señor, el Dios de su vida. Aquellas personas que aprenden a someterse a sus leyes. Aquellas personas que aprenden a alejarse del pecado y vivir cerca de Dios. Viven bendecidas. Están bajo la protección del Señor. Están bajo el cuidado del Señor. Pero aquellas personas que siguen con ese grado de incredulidad, rechazando el regalo de la cruz, rechazando el mensaje de la salvación, están jugando, están saliéndose fuera del cerco, sabiendo que va a venir un día donde van a tener que encontrarse con Dios cara a cara, no como un Dios bondadoso, amigo, amor, sino con un Dios enojado, con un Dios que viene a traer castigo, y no va a haber tiempo para arrepentirse. El tiempo del arrepentimiento es ahora, mientras estamos acá. Va a haber un día donde no va a haber más tiempo de gracia, donde no va a haber más tiempo de arrepentimiento. ¿Para qué jugar a irnos al infierno si tenemos una mansión celestial que nos está guardando en el cielo? ¿A cambio de qué? De fe, de arrepentimiento. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos. Quiero dar lugar a que todos nosotros podamos reaccionar ante la palabra del Señor. Díganme si no es bondadoso el Señor al mostrarnos lo que va a suceder. Díganme si no es bondadoso el Señor al mostrarnos ese día terrible, ese día de angustia. El día en que yo me enoje, le prenderé fuego a la tierra, dice la Biblia. Será un día de gran enojo, de aflicción, de angustia. Será el día de la furia del Señor, el día de la ardiente ira. ¡Guau! Un día terrible, dijo Jeremías. Y no estamos acá para aprender a tener miedo y a huir, sino el Señor es bondadoso al mostrarnos que aquellas personas que se mofan de Dios, se burlan de Dios, juegan con Dios, un día van a tener que vérselas con Él.
Él es fuego consumidor, dice la Biblia. ¿Por qué en esta noche no aceptamos el consejo bíblico? Hoy es el día de salvación. No hay otro nombre, dice Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo. Él es el regalo para la humanidad. En Él está la salvación. Él es el salvavidas seguro para todo aquel que lo quiera. Todo aquel que navega por las aguas turbulentas de esta vida y quiere salvarse, pues hay un salvavidas, se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos en esta tarde quieren prenderse a Jesús? ¿Cuántos en esta tarde quieren tomar la decisión y el consejo bíblico de apartarse del mal y de entregar su vida a Dios? De decir, no voy a jugar más a dos puntas, no jugaré más con el Señor, no jugaré más con el pecado. Quiero apartarme de toda maldad. ¿Cuántos necesitan la ayuda de Dios? En tu propia carne no lo vas a poder lograr. No lo intentes. No intentes cambiar en tus propias fuerzas. Necesitas la fuerza y el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Así que necesitas que Dios venga a vivir a tu corazón. No lo intentes solo. No intentes mejorar tu vida sin Dios. No vas a poder. Pero en esta noche tienes la oportunidad de que Dios visite tu vida. ¿Te animas a creer en esta noche? ¿Te animas a mirar a Jesús? ¿Te animas a mirar a Dios? ¿Te animas a mirar al cielo? ¿Te animas a mirar la mansión celestial que el Señor tiene para tu vida? ¿Te animas a mirar y abrazarte a la cruz? ¿Te animas a creer? ¿Te animas a arreglar tu vida y decirle, Señor, acá estoy? Comienzo esta nueva etapa abriendo mi corazón. Dígaselo, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Ahora en el nombre de Jesús recibo el poder que necesito a través del Espíritu Santo para vencer el poder del pecado en mi vida. Hoy tomo la decisión de apartarme de toda maldad. Hoy tomo la decisión de mirar al cielo y ya no hacerlo de reojo. Hoy tomo la decisión de abrir mi corazón y ponerme bajo la influencia de Dios. Diga conmigo, abro mi corazón y recibo el perdón de mis pecados. Recibo la gracia, el poder de Dios que me capacita para ser libre del pecado. Recibo el perdón, recibo la salvación, recibo al Espíritu de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús.